Sean todos bienvenidos a los encuentros webinar organizados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Viceministerio de Servicios Técnicos Pedagógicos, la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Modalidad en Artes, celebrado los meses de septiembre y octubre del año 2020. Estos espacios están circunscritos a la jornada de formación continua para los centros educativos Modalidad en Artes del segundo ciclo de la educación secundaria, con el propósito de fortalecer el inicio del nuevo año escolar 2020-2021. La ponencia de hoy se titula Experiencias hacia la construcción de una oferta de servicios educativos inclusivos en museos. Esta presentación pretende visibilizar los procesos de creación de actividades pedagógicas dirigidas a poblaciones con discapacidad o necesidades específicas en algunas instituciones museísticas. Las iniciativas en pro de la inclusión permiten una comprensión amplia del tema, de la participación de los públicos en procesos de diseño e implementación de servicios educativos y formulan posibles rutas para superar barreras comunicativas, además de ser un proceso creativo de exploración multisensorial que favorecen a las experiencias de todo público en los museos. La ponencia de hoy está a cargo de la maestra María Margarita León Marchand, representando Colombia y México, quien es diseñadora industrial, magíster en Historia del Arte en Colombia y Aprendizajes y Políticas Educativas en México. Desde el año 2015 hasta el 2018, coordinó el programa de accesibilidad en el Museo Nacional de Colombia. Actualmente es becaria del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, donde desarrolla proyectos de extensión cultural y es directora de proyectos inclusivos en Movit, empresa colombiana de productos y servicios accesibles. Con ustedes, la maestra María Margarita León Marchand. Buenas tardes a todos. Quería agradecerles a todos por su presencia en esta ponencia. La intención de reunirnos en este espacio es para hablar de la inclusión en espacios culturales, específicamente en museos, y cómo esos procesos de inclusión se deben visibilizar como derechos. Hay poblaciones que históricamente, como ustedes lo saben, han sido excluidas y los museos son un punto clave de referencia para estos procesos que se han venido dando con el tiempo. Cuando iniciaron los museos, con estos gabinetes de curiosidades, pues hablábamos de colecciones para solo un selecto grupo poblacional que por cuestiones de condición económica, social, podían acceder a las colecciones y a los contenidos que se resguardaban. Entonces, afortunadamente, esto va cambiando con el paso del tiempo y se establece que la cultura es un derecho y que, por ende, las instituciones culturales deben garantizar el acceso de públicos diversos y la participación en sus diferentes ofertas culturales. Entonces, quería empezar como hablando un poco de esto porque el objetivo de la accesibilidad y de la inclusión en las instituciones museales y en general en las instituciones culturales es convocar y fomentar la participación de diversos grupos poblacionales. Grupos poblacionales como adultos mayores, mujeres, población LGBTI y especialmente para lo que nos compete en nuestro tema, la población con discapacidad. ¿Qué pasa con estas poblaciones que, como ya lo habíamos mencionado, pues han sido excluidas de diferentes procesos y no solo en el ámbito cultural? ¿Qué pasa con estas poblaciones y cómo reconocen las instituciones que hay una deuda en el acceso, como en la discriminación que se ha tenido para fomentar el acceso de estas poblaciones a los contenidos y prácticas del museo? Vamos a centrarnos específicamente en lo que pasa con las poblaciones con discapacidad y quería hablar brevemente de las condiciones de entrada. O sea, lo primero que tengo que pensar es, ok, cómo mi institución está garantizando que estos públicos con discapacidad puedan llegar a las instituciones, como puedan, algo tan básico como que hay instituciones que no están preparadas para que un usuario en silla de ruedas pueda ingresar a las salas o al mismo museo. Entonces, quería hablarles brevemente de
algunos ajustes razonables. Ajustes razonables, cuando hablamos de ajustes razonables, pues nos estamos refiriendo a las adecuaciones que se tienen que hacer en los entornos físicos para garantizar algunas condiciones de acceso para estos públicos. Entonces, es interesante ver cómo los ajustes razonables, en este caso como rampas de acceso, pues muchas veces se hacen con buena intención, pero al no tener en cuenta las normativas vigentes y al no ser un proceso planeado, pasan experiencias como las que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, si ustedes se detienen en las imágenes, se van a dar cuenta, miremos por ejemplo la primera imagen, que el ángulo de esa rampa es inadecuado para que una persona con discapacidad, un usuario en silla de ruedas en este caso, pueda subir o bajar pues al lugar donde pretende accesar facilitar el acceso a esta rampa. El ángulo es inadecuado. Miremos, por ejemplo, la tercera fotografía. Se ubica la rampa, se ponen los iconos indicando que permite el acceso de personas usuarias en silla de ruedas, pero inmediatamente antes, o sea, antes de cruzar de acceder a la rampa, hay una rejilla de desagüe. Eso también, o sea, aparte de los problemas que puede generar, accidentes, por ejemplo, también cuál es el mensaje que le estoy dando a una persona cuando tiene que pasar por un desagüe para tener acceso a la rampa. Entonces, ponía estas imágenes porque generalmente cuando nos hablan de accesibilidad y de diseño de servicios educativos o culturales para población con discapacidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es que tenemos que adecuar los espacios físicos. Y esto es verdad, pero también hay una forma de adecuar estos espacios. Esta fotografía me llama mucho la atención porque la tomé de un blog de diseño y la mostraban como buen ejemplo. Yo ahí la taché, pues para que ustedes vean lo que no se debe hacer. Si uno mira esto estéticamente, pues uno dice, ah, bueno, qué bien, se ve bien, contemplan al usuario en silla de ruedas, pero imagínense qué pasa, por ejemplo, si el usuario en silla de ruedas se sale de estos caminos demarcados para su acceso. Seguramente va a haber un accidente notable y aparte de eso, volvemos con el tema de los ángulos. Son rampas muy elevadas para que una persona con discapacidad física, en este caso motriz, pueda llegar a este lugar. Es casi imposible que una persona con discapacidad física, sin tener la ayuda de un pasamanos que se ubicaría a los lados de esta rampa, pueda utilizar este acceso. Entonces, por eso lo taché, porque pues evidentemente es algo que no se debe hacer y que a veces las instituciones, pensando que incluyen a la gran mayoría de públicos, pues optan por tomar estas decisiones. Imagínense que esa es la entrada a un museo. Aparte de que es inaccesible para una persona con discapacidad, pues pasa lo que mostrábamos en la imagen anterior. ¿Cuál es el mensaje de inclusión? No hay un mensaje claro de inclusión. Es otra forma de ser agresivos con las poblaciones cuando yo invito a usar algo que no garantiza los mínimos de condiciones para su uso adecuado o para el confort o la relación con los edificios a partir de este tipo de intervenciones. Bueno, otros, hablando de ajustes razonables para personas con discapacidad, estos son los pisos podotáctiles. De pronto muchos los reconocemos en las ciudades, aparecen en los pavimentos de algunas de nuestras calles, y son estos circulitos en alto relieve o líneas. Lo que nos están indicando es que pues son diseñados para personas con discapacidad visual, que cuando están pasando su bastón por estas superficies e identifican
estos altos relieves pues están marcando algún peligro o punto de atención dentro de su recorrido. Marcan los recorridos de las personas, de algunas personas con discapacidad visual o baja visión. Por ejemplo, en la primera imagen está marcando el inicio o el final de una escalera. En la segunda imagen también vemos intervenciones en espacios públicos. Estos son otros pisos podotáctiles que se adhieren al suelo. Son muy útiles, por ejemplo, en los museos, porque si yo tengo un piso liso, no sé, de madera, no tendría que cambiar todo el piso, sino que puedo ir poniendo en las superficies estos pisos podotáctiles. Y también trayendo malos ejemplos, quiero que miren la tercera fotografía. Si yo voy siguiendo este piso podotáctil, pues claramente a dónde me lleva. Entonces, tenemos que reconocer estos ajustes razonables, no solo para ver si los implementamos o no en nuestras instituciones culturales, sino también para hacer un ejercicio de veeduría ciudadana, si se quiere llamar así, y es que entre todos debemos reconocer estos elementos, cuidarlos y denunciar cuando no se hace buen uso de los mismos. Miren acá es clarísimo. Estas son fotografías de Bogotá, como lo comentaba Catherine, yo soy colombiana y por eso las experiencias de las que les voy a hablar en su gran mayoría, pues tomo como ejemplo casos colombianos, pero estoy segura que pasan en en algunas de nuestras ciudades. Estas fotografías son un claro ejemplo de cómo se utilizan indiscriminadamente, en este caso ajustes razonables, como los pisos podotáctiles. Seguramente quien estaba haciendo la obra le pareció bonito que se viera como un camino de puntitos y decidió llenar una acera completa con estos altos relieves. Lo mismo en la segunda fotografía, ¿no? Es como un juego de formas, de relieves, pero realmente no están cumpliendo su función. Y vuelvo a insistir, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando a una persona con discapacidad? No estoy respetando estas ayudas o estos dispositivos, ajustes razonables que cumplen, cuando se usan bien, cumplen una función importante. No los estoy reconociendo y al contrario, los uso indiscriminadamente, mostrando sin lugar a dudas una falta de empatía con la población. Otro ajuste razonable que lo quería traer específicamente en esta presentación, porque como ustedes saben, muchos de nuestros museos son edificios declarados patrimonio cultural. Esto quiere decir que tienen unas características de conservación y de intervención pues muy especiales. Cuando uno propone un proyecto de renovación de un museo, donde es necesario que haya un elevador, por ejemplo, generalmente hay muchos problemas por esas condiciones históricas, patrimoniales que les mencionaba anteriormente. Por eso traje estas dos fotografías, las dos primeras fotografías, donde se ven elevadores en edificios patrimoniales y cómo estos elevadores marcan una clara diferencia entre la estructura moderna del elevador y el edificio histórico. No se trata de hacer un falso histórico donde se combinan dos formas de construcción, sino que al contrario, se delimita muy bien por el tipo de materiales, por su funcionalidad, se delimitan muy bien los contextos y se marca esta diferencia. Es importante resaltar que todo lo que les estoy mostrando de ajustes razonables no son solo para la población con discapacidad, sino que benefician a todas las poblaciones que asisten a nuestras instituciones culturales. Entonces, no sé, si yo voy con un coche de un bebé, si tengo una lesión temporal, claramente voy a hacer uso de estos ajustes razonables. Bueno, aquí ya en estas fotografías nos vamos un poco más al ámbito museal. Y la primera fotografía es de un texto braille, de una sala de exposiciones, y esto me parece muy importante. Generalmente nosotros asociamos que toda la población con discapacidad sabe braille, y esto no es cierto.
Hay un gran porcentaje de población con discapacidad visual que no maneja el braille. Entonces, si usted quiere hacer una exposición accesible o que su museo sea accesible solo poniendo braille, pues lamentablemente está contribuyendo, está haciendo una acción en pro de la inclusión, pero lamentablemente no es suficiente. Y no es suficiente no solo porque la población con discapacidad visual, no toda sabe braille, sino también porque la accesibilidad es una cadena. Por eso les presento primero los ajustes razonables como ese primer eslabón en la cadena de inclusión. Si no garantizo el acceso, pues probablemente va a ser mucho más difícil tener que la población tenga acceso a servicios educativos o culturales inclusivos. Entonces, en esto del braille me detengo un momento porque pues eso, las instituciones creen que poniendo letreros en braille, pues vamos a garantizar el acceso de personas con discapacidad visual y nada más alejado de la realidad. Lo que sí es cierto es que por el porcentaje de población que sabe braille, es importante incluirlo en nuestras salas de exposición, en nuestros museos, y porque además las piezas braille se convierten por sí mismas en una pieza que habla de dinámicas de inclusión y de accesibilidad. Si yo como persona sin discapacidad veo una pieza braille, reconozco para qué sirve, la cuido y estoy difundiendo también el uso de estas piezas, pues puedo contribuir a que más personas con discapacidad vayan a las exposiciones y también estoy haciendo un proceso de empatía, de sensibilización frente a los ajustes razonables o la comprensión sobre el universo de las poblaciones con discapacidad. La fotografía que está en la mitad es una fotografía del Museo Nacional de Colombia que fue tomada en el marco de una exposición importante que se llamó Sentir para Ver, en la que el Museo Nacional, en asocio con el Museo del Louvre, traen algunas piezas de la galería táctil del Museo del Louvre y se diseña esta exposición llamada Sentir para Ver. Algo importante de esta exposición es que si bien hay un énfasis especial en poblaciones con discapacidad visual, pues está abierta a todos los públicos. Y esto me parece un mensaje relevante, y es que las piezas táctiles son una herramienta muy útil para todos los públicos del museo. De entrada, cuando entramos a un museo, generalmente nos dicen no tocar. ¿Y quién no quiere tener una experiencia directa con el objeto? Entonces, dejemos de pensar o no pongamos como tanto acento en que estos ajustes razonables son solo para poblaciones con discapacidad. Son para todos. Todos en este caso queremos tener una experiencia táctil con una pieza y en eso nos pueden ayudar mucho las réplicas táctiles. Entonces, como les comentaba, esa fotografía pues nos habla de ese proceso entre el Museo del Louvre, el Museo Nacional de Colombia, pero también aquí quiero hacer una acotación, y es que yo personalmente tengo algunos problemas o cuestionamientos frente a las galerías táctiles. Cuando hay un espacio, una sala del museo dedicada exclusivamente a las galerías táctiles. ¿Por qué? Porque cuando entra una persona con discapacidad visual, por ejemplo, es muy frecuente que los vigilantes, el equipo de educación, la lleven a este espacio de réplicas táctiles y que asocien, ok, discapacidad visual, réplicas táctiles. Cuando el uso de estas réplicas, como lo decíamos antes, pues está o debe promoverse para todos los públicos de los museos. Entonces, en ese sentido, cuando yo concentro todas las piezas táctiles en un espacio del museo, pues estoy limitando un poco las dinámicas de inclusión. La tercera fotografía nos está mostrando un mapa táctil
que va muy unido con este uso de las réplicas táctiles y ayuda especialmente a que las personas con discapacidad visual puedan tener o ordenar espacialmente algunas áreas del museo o de una sala en particular. Los mapas táctiles están recubiertos también con unas texturas para definir cuáles son las zonas y que la persona con discapacidad pueda hacerse una imagen mental de los espacios que posteriormente va a recorrer. Se ubican al inicio de las salas y, como les digo, son muy útiles no solo para personas con discapacidad visual total, sino para personas con baja visión, porque por lo general, como lo están viendo, los colores son colores fosforescentes, colores vivos, que también están pensando en personas con baja visión o adultos mayores que quieren tener una idea del espacio, de la organización espacial durante su recorrido. Bueno, aquí seguimos con una fotografía de réplicas táctiles. Esta también es una réplica del Museo Nacional de Colombia. Y me sirve para hablarles de algo que es lo áptico en las réplicas. Y es que hacer una réplica táctil no es, como muchos pensamos, o la forma adecuada de hacerlo no es tan simple como muchos de nosotros pensamos, como tomo el objeto, lo mando a impresión 3D o con ayuda de artesanos expertos hago una réplica o una imagen en tercera dimensión similar, con características muy similares, sino que puedo hacer uso también de modificaciones en la representación. Es decir, si yo estoy haciendo una réplica de una pintura, una réplica táctil de una pintura, que esto también es un proceso muy interesante, lo ideal no es que levante planos de todo, sino que haga énfasis en lo que mi narración o las mismas características de la imagen o del objeto, pues tienen como puntos relevantes. Es decir, en esta pieza, en la pieza de la imagen 1, que era una ánfora, me interesa destacar el volumen de ciertos elementos. Entonces, lo puedo hacer en la réplica táctil para que sea coherente con el discurso y con la ficha técnica, con los elementos que quiero resaltar más en la pieza. Lo mismo sucede en la fotografía anterior, en la que tengo una ficha técnica acompañada de texto braille, y también puedo ofrecer una experiencia táctil con elementos que, si bien no son la réplica exacta de el original, pues lo que van a hacer es acercarme a una experiencia táctil. Por ejemplo, si yo tengo una pintura en óleo, lo que puedo hacer, en lugar de subir los planos de la pintura, lo que puedo hacer es tener un pequeño fragmento cubierto con óleo para mostrar la pastosidad de la pintura. O si estoy hablando de una pieza en metal, puedo tener una pequeña pieza de metal para que pueda ofrecer una experiencia táctil que me acerque a la temperatura, al peso del material. Entonces, les cuento esto porque las réplicas pueden tener ajustes, o ni siquiera pueden ser réplicas, sino también que puedo utilizar en muchas de nuestras instituciones, la mayoría, funcionan con presupuestos muy limitados. Entonces, puedo utilizar materiales que encuentro en la cotidianidad, puedo utilizar esos materiales para acercar a mis públicos a una experiencia, por ejemplo, con la materialidad de las piezas. Entonces, lo que les he mostrado son ajustes razonables que son muy costosos, pero eso no significa que yo, con mi presupuesto, con materiales locales, no pueda realizar mis propios ajustes razonables. Atención a esto. Esto no quiere decir que con mi presupuesto, con mis materiales, voy a hacer una rampa, porque claramente no, pues voy a empeorar las condiciones de acceso en lugar de mejorarlas. Pero sí puedo desarrollar materiales didácticos, que es algo que nos interesa mucho, de bajo presupuesto, que pueden ser muy importantes
para la experiencia de personas con discapacidad y bueno, en general de todos los públicos. Los niños reaccionan muy bien frente al uso de objetos y materiales didácticos del tipo que les estoy comentando. Hablando de esos dispositivos o ajustes razonables que son costosos, pero que vale la pena que estén dentro de nuestro universo, de nuestro repertorio de ajustes razonables y que puede ser interesante incluirlos y sobre todo reconocer estos íconos en pro de la inclusión y de la empatía con públicos con discapacidad, podemos encontrar esta seña, este ícono, que no sé si lo han visto en algunas instituciones, que nos está diciendo que hay bucles magnéticos. Los bucles magnéticos funcionan para personas con implante coclear o con ayudas auditivas, con audífonos. Y lo que hacen es que si yo tengo, por ejemplo, en mi institución cultural o museo un auditorio, puedo tener un transmisor de sonido al lado de donde generalmente se ubican las personas que emiten un discurso y puedo indicarle a los usuarios que tienen bucles magnéticos a través de una señalética como la que estamos viendo, que pongan su audífono o su auricular en modo T. Y esto lo que hace es que se conecta el auricular con la fuente de emisión de sonido y limpia los sonidos del ambiente y me permite tener un mejor sonido, un sonido como si estuviera cerca de la persona que está hablando. Entonces, es interesante verlo, conocerlo. No son muy frecuentes, lamentablemente, en muchas instituciones, pero pues quería presentárselos también para los que no los conocen, porque si ustedes tienen un proyecto donde el presupuesto es un poco más alto, pues puede ser una herramienta interesante y sobre todo, como les decía, reconocer los íconos de accesibilidad de inclusión es un gesto básico de empatía con las poblaciones con discapacidad. Bueno, esta es una pregunta como que creo que nos surge a todos y es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si yo tuve presupuesto para hacer la rampa, para poner los textos braille, el elevador, los bucles magnéticos en los mejores casos? ¿Qué pasa si yo pude hacer todas esas obras de adecuación del espacio físico? ¿Qué pasa al interior del museo? Porque una cosa es garantizar el acceso y otra es qué le voy a ofrecer a los públicos con discapacidad dentro de las instituciones. No podemos invitar a alguien, es lo mismo que cuando yo invito a una fiesta, no puedo pasar la tarjeta de invitación a la fiesta sin saber qué voy a ofrecer, que no tengo contemplado cómo van a ser las actividades que voy a ofrecer para las personas que estoy invitando. Lo mismo pasa acá. Si yo pongo una rampa de acceso para personas con usuarias de silla de ruedas con discapacidad física o motriz en ese caso específicamente, ¿cómo voy a adecuar mis vitrinas? ¿Cómo voy a adecuar la entrada a ciertos lugares, los baños, para que esta persona tenga una experiencia significativa dentro de la institución? Si yo tengo señales que indican que al museo pueden entrar, o bueno, pueden entrar, es obvio que pueden entrar, pero que estoy invitando a que participen activamente poblaciones con discapacidad visual y no tengo unos mínimos dentro de mis exposiciones o dentro de mi oferta cultural para este tipo de población, pues ¿para qué la estoy invitando? Entonces, debemos ser coherentes entre las adecuaciones físicas y los servicios educativos o culturales inclusivos. Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos de estos servicios, pero quiero que tengamos todos en mente que las adecuaciones físicas por sí solas no resuelven el problema de la inclusión y de la accesibilidad en el museo. Vuelvo a repetir, es el primer eslabón de una
cadena de accesibilidad. Si yo no garantizo el acceso, pues, ¿qué voy a esperar que pase allí? Pero no es lo más importante, ni es a lo que nos dedicamos generalmente los equipos de educación en los museos. Quería darles un ejemplo, un caso particular del Museo Nacional de Colombia. Como habíamos escuchado en la presentación de Catherine, trabajé varios años en este museo y por eso los ejemplos que traigo, muchos de estos, pues son del Museo Nacional de Colombia. Y estas fotografías nos están mostrando lo que pasa en la visita guiada Percepción Táctil, pero antes de describirles la actividad, quiero relatarles brevemente el proceso de inclusión de personas con discapacidad visual en el Museo Nacional de Colombia. Y es porque seguramente ustedes se están planteando cómo adelantar estos procesos y pues no les voy a contar cómo se hizo en ese momento en el Museo Nacional, pero pues realmente no hay nada escrito, son experiencias a prueba de ensayo y error, y solo les voy a contar algunas a manera de ejemplo, pues para que ustedes hagan los ajustes que consideren necesarios en sus instituciones. Resulta que en el Museo Nacional de Colombia había guías, lo que se conoce en otros espacios como guías, allí se denominaban en este periodo monitores docentes, con discapacidad auditiva. Y este grupo, estas dos niñas con discapacidad auditiva, estas dos señoritas con discapacidad auditiva, eran las encargadas, con la ayuda de su maestra, porque estaban adscritas a un proyecto de inclusión en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, eran las encargadas de implementar las visitas en lengua de señas colombianas. Entonces, ya teníamos esa experiencia de monitoras o guías con discapacidad auditiva y queríamos que participaran otros, que tuviéramos guías con otras discapacidades, porque hay algo muy importante y es que generalmente nosotros vemos a las personas con discapacidad como beneficiarios. Entonces, yo institución museal, voy a beneficiar a las personas con discapacidad, pero no pensamos de manera inversa y es cómo estas personas nos ayudan a enriquecer experiencias estéticas, por ejemplo, porque tienen una relación sensible diferente con los objetos y más con una institución como el museo, donde ha primado la experiencia visual. Entonces, en este sentido de invertir esas relaciones de poder, de despojar un poco al museo como la institución que beneficia, nos dimos cuenta que estas personas beneficiaban al museo y que podían enseñarle a la institución y a nuestros públicos otras formas de acercarse a las colecciones. Entonces, iniciamos una alianza estratégica con el CRAC, el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos en Colombia, en Bogotá. Hicimos una convocatoria y 4 jóvenes con discapacidad visual ingresaron al curso de formación anual de jóvenes voluntarios, un curso de alrededor de un año donde jóvenes de diversas profesiones empiezan a formarse en el manejo de públicos, el conocimiento de colecciones, de temáticas, museografía, museología, para después, si ellos lo desean, pues ingresar al equipo de mediadores o guías. Estos chicos con discapacidad visual ingresan a este curso, lo culminan satisfactoriamente, haciendo claramente los ajustes razonables dentro del curso, como verificar que todas las lecturas pasaran por lectores de voz para que ellos pudieran acceder a su contenido. Culmina este proceso de formación e ingresan, como ustedes los ven en las fotografías, ingresan como guías del Museo Nacional de Colombia. Y para ellos, o en conjunto con ellos, porque el codiseño es fundamental
como valor o como metodología para trabajar con estas poblaciones. Con ello se hace un proceso de codiseño de la visita guiada percepción táctil, en la que se utilizan réplicas, objetos, como hablábamos anteriormente, para acercar a públicos con y sin discapacidad a este tipo de recorridos. Entonces, es una experiencia muy positiva que como públicos llegamos al museo y que la persona que nos está guiando es una persona con discapacidad. Eso invierte las relaciones que se pueden dar, me acerca de una forma diferente a las colecciones y también reconoce la diversidad en las dinámicas de la institución. Como ven en la primera fotografía, hay personas de diferentes edades, tratamos de promover los diálogos intergeneracionales, hay personas con y sin discapacidad que están en la misma actividad. Esto es inclusión. Cuando segregamos los públicos, cuando segmentamos a nuestros públicos, lo que hacemos es que, bien, puedo utilizar un enfoque diferencial para saber las características de cada una de las personas o de estos colectivos, puedo saber sus características y sus diferentes formas de relacionarse con las piezas del museo, pero la idea es que al final podamos tener una actividad educativa lo suficientemente amplia para que todos los públicos puedan compartir el mismo espacio y disfrutar de la misma actividad. Esto pasa en la visita a percepción táctil, en la que un mediador con discapacidad, en este caso visual, tiene un grupo diverso de públicos, públicos con y sin discapacidad, y a través de réplicas y piezas táctiles acerca a la gente a las colecciones del museo. Otras imágenes de la visita percepción táctil, aquí vemos otros de nuestros mediadores, grupos con y sin discapacidad, y la réplica en la primera imagen no se ve muy bien, pero uno de los mediadores tiene una maqueta del museo. Quiero hacer énfasis en esto, y es que a veces nosotros pensamos que el proceso de hacer réplicas es muy costoso, que tengo que utilizar impresoras 3D o tengo que ir donde artesanos expertos que pueden hacer piezas muy costosas, pero podemos hacerlas nosotros con nuestros equipos internos de trabajo y con la ayuda y el prototipado, las pruebas piloto necesarias que hagan las personas con discapacidad para materiales de bajo costo que me permiten acercar a los públicos. En este caso, una maqueta hecha en cartón con nuestros equipos de educativa, con la supervisión, la ayuda permanente y la validación de personas con discapacidad es suficiente para hacer o planear un recorrido táctil en mi institución. Esa primera fotografía, pueden buscar después otras fuentes o en la página del Museo Nacional de Colombia. Esa fotografía fue tomada en un lugar muy especial y son las estaciones accesibles de la sala 13 del Museo Nacional de Colombia, donde ahí puedo verlo, están dos niñas con discapacidad visual haciendo un ejercicio de reconocimiento táctil de una réplica, pero adicional a eso tengo una pantalla donde aparece la interpretación en lengua de señas colombiana, una pantalla que tiene subtitulado también, puedo levantar también un audífono y escuchar la narración que contiene el material audiovisual, y van acompañadas al lado de la réplica táctil, hay una placa en braille. Entonces, lo interesante de estas estaciones accesibles es que, como todo lo que hemos hablado, sirve para todos los públicos y está distribuida a lo largo de la sala. Nos evitamos entonces estos cuestionamientos a los espacios exclusivos para personas con discapacidad, porque nada debe ser, o desde nuestra concepción en este momento, y es un mensaje pues que de pronto pueden implementar en sus instituciones, nada debe ser exclusivo
para nadie, sino que debe promover el acceso, el disfrute de públicos diversos. La otra fotografía se está dirigiendo un ejercicio de percepción táctil, y es que generalmente no es te doy la réplica, te doy la pieza táctil, sino que ayuda mucho el proceso de narración que va haciendo el guía, el mediador, y este ejercicio táctil es mucho más rico si es dirigido. Entonces, por eso quería mostrarles esa fotografía, para que tengamos claridad, o en sus experimentaciones con públicos con discapacidad visual, pues va a ser mucho más fácil si este ejercicio de reconocimiento táctil es dirigido por un mediador. Puede ser mucho más fácil y enriquecedor. Entonces, les había comentado que el museo, desde su primera experiencia de mediadores, de guías con discapacidad, la realizó con personas con discapacidad auditiva, guías con discapacidad auditiva. Ahí en esa fotografía está Daniela, que fue la primera monitora, guía con discapacidad auditiva en el Museo Nacional de Colombia, y ella está realizando ahí su visita guiada en lengua de señas colombiana. Teníamos un problema, y es que al igual que lo estábamos haciendo con la población con discapacidad visual, la visita percepción táctil que ustedes vieron anteriormente, queríamos que los servicios educativos que daban las personas con discapacidad auditiva fueran dirigidos a todos los públicos. Pero pues la lengua, por las limitaciones de la lengua de señas colombiana, o en general de las lenguas de señas, este tipo de actividad solo convocaba a públicos con discapacidad auditiva o estudiantes de lengua de señas colombiana que quisieran reforzar sus prácticas en el museo. Entonces, teniendo como referente la experiencia de percepción táctil, donde había públicos diversos, y teniendo el objetivo de no segmentar a nuestros públicos, quisimos diseñar una actividad que pudieran dirigir las monitoras con discapacidad auditiva, pero que estuviera dirigida a públicos más amplios. En ese proceso de codiseño de las monitoras, su docente y el equipo de educación del Museo Nacional de Colombia, se codiseñó el servicio educativo Relatos en Movimiento. Me gustaría que viéramos esta experiencia, y el video hace parte de, o fue hecho, nos seleccionó el INSOR, el Instituto Nacional de Sordos, lo seleccionó como una de las experiencias exitosas que hace parte de su banco de experiencias, y quería mostrarles, compartir con todos este video del que de pronto pueden encontrar insumos para el diseño de sus actividades. Acceder al patrimonio cultural e histórico que brinda el Museo Nacional de Colombia ahora también es posible a través de un recorrido guiado por personas con discapacidad auditiva. En este espacio, la comunicación va más allá de las palabras. Llevamos más de 10 años con nuestro programa de accesibilidad. Entonces, en el marco del programa siempre estamos pensando en trabajar con más población, y es así como dentro de nuestro curso anual de formación y voluntariado, en el 2015 participa la primera persona sorda, y eso lo que significa es que se forma como mediadora monitora del museo, y a partir del 2016 ella hace diferentes actividades. Entonces surgió la necesidad de generar un servicio diferente en el que pudiese participar cualquiera, y generar, digamos, también como esa sensibilización del público que llega aquí desprevenido y ve a una persona que está liderando pues el recorrido y no en lengua de señas. Así nace Relatos en Movimiento, una propuesta que promueve nuevas formas de mediación e inclusión a través del lenguaje. Es un recorrido por algunas de las colecciones y exposiciones del Museo Nacional, donde Población Sorda lidera esta actividad
y a través de la teatralidad, de la gestualidad, pues va proponiéndole algunas actividades a los públicos del museo. El objetivo fundamental de Relatos en Movimiento es generar inclusión real en el Museo Nacional y que públicos con y sin discapacidad compartan un mismo espacio, una misma actividad. Las personas con discapacidad auditiva se vinculan desde el inicio del proceso. No es una iniciativa que nace desde la división educativa, sino que se fortalece con el codiseño con la población con discapacidad. Particularmente para mí, digamos, un elemento importante dentro de la metodología es que ellas, primero como personas sordas, se sensibilicen frente al espacio, se sensibilicen frente al arte, a la historia, a todas las narrativas que nos cuenta el museo. Para Magda y Daniela, monitoras con discapacidad auditiva del Museo Nacional, Relatos en Movimiento marcan nuevas pautas de comunicación entre la población sorda y oyente. Este espacio genera un impacto e interés por interactuar de manera efectiva con nosotros los sordos. Me parece importante resaltar que cuando las personas oyentes llegan acá y se comunican conmigo como persona sorda, siento que ahora se están poniendo en mi lugar y tienen una nueva vivencia. Efectivamente se facilita un proceso de inclusión gracias a la accesibilidad que brinda el museo. Nos referimos a accesibilidad a brindar espacios para personas sordas o con cualquier tipo de discapacidad, ya que es importante que puedan acceder a la información. No solamente nos centramos en las personas sordas, sino también en las oyentes, ya que nos comunicamos con ellas de forma gestual y corporal, adaptándonos a todo tipo de población, logrando que su recorrido sea lo más cómodo posible. Es cuando uno entiende que comunicarse no solamente la palabra, sino el cómo te expresas, ¿sabes? Con lo corporal, con los gestos. No había tenido la oportunidad de llegar a un museo y ser parte de la exposición, porque me sentí parte de la exposición, me sentí que estaba interactuando con la exposición, entonces fue muy agradable. Relatos en Movimiento está abierto al público del Museo Nacional una vez al mes. En un año de implementación ha alcanzado valiosos logros. La inclusión de públicos diversos en el Museo Nacional, evidenciar que efectivamente existen otras formas de mediación y otro logro que ha sido importantísimo es destacar a la población sorda como líder de la actividad. A futuro, esta experiencia busca continuar fortaleciéndose para que más públicos, sin importar su condición, accedan a la oferta educativa que brinda el Museo Nacional. Tenemos 3 exposiciones temporales al año y entonces lo que queremos es que Relatos en Movimiento sea una mediación que ocurre no solo en las temporales, sino también en las exposiciones permanentes del museo, por el lado del equipo que está a cargo de estos procesos, que de manera permanente tenemos una formación, es que las personas sordas, que son mediadoras, monitoras en el museo, que estén compartiendo sus experiencias y sus aprendizajes con aquellas nuevas personas que luego van a estar a cargo de diálogos por el museo y atención a los visitantes. Relatos en Movimiento ha marcado una pauta hacia nuevas mediaciones, donde la comunicación oral no es la única forma como el museo puede dialogar con sus públicos. Es un escenario donde la cultura sorda ha encontrado una oportunidad de expresarse. Relatos en Movimiento nos enseña que más allá de las palabras, existe un lenguaje universal para comunicarnos, donde la diferencia no es una barrera, sino una oportunidad para generar espacios de inclusión a través de la cultura. Bueno, entonces, pues esa es la experiencia de Relatos en Movimiento. Como se pudieron dar cuenta, la teatralidad como herramienta comunicativa, pues es vigente en muchos espacios, se puede utilizar en diversos espacios. Y algo muy importante, ustedes como dirección de arte que trabajan con experiencias artísticas, es cómo el arte nos permite
relacionarnos, cómo la relación que puedo establecer con el arte se puede establecer de diferentes maneras. En ese sentido, quiero reforzar la idea de la multisensorialidad. Los diferentes sentidos, el tacto, la vista, el olfato, son fundamentales para acercarme a una experiencia estética. Y eso es muy útil trabajando con poblaciones con discapacidad. Y bueno, para resaltar como algunos puntos claves a partir de mi experiencia en el diseño de actividades inclusivas en espacios culturales, específicamente en museos, es que revisen el diseño universal como pauta, es decir, cómo puedo tomar a los públicos con discapacidad como usuarios extremos, y si diseño pensando en ellos, pues voy de ahí para acá, pues voy mirando cómo incluyo a otras poblaciones, pero los ubico en el extremo para mirar, para contemplar cómo suplo sus requerimientos particulares, y de ahí cómo incluyo a otras poblaciones. Esto también es importante, y es que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hay una frase que es muy diciente, y es: nada sobre nosotros sin nosotros. Y los colectivos de personas con discapacidad han sido enfáticos en este mensaje: nada sobre nosotros sin nosotros. Si ustedes van a desarrollar un proceso de accesibilidad, de inclusión en sus instituciones, los expertos son las personas con discapacidad. Es la persona con discapacidad la que sabe, conoce de primera mano las dificultades de los entornos físicos, pero también no solo las dificultades, sino que sabe qué es lo que necesita para acercarse a ciertos elementos o espacios. Entonces, el verdadero experto en accesibilidad es la persona con discapacidad. Inclúyanlas en sus equipos, no como: ay, soy tan inclusivo, qué agradable tenerte, no, sino con un rol protagónico, porque ellos son finalmente quienes diseñan y validan las propuestas que van a desarrollar. La multisensorialidad, y vuelvo y lo repito, hablando de experiencias estéticas, de la relación con el arte, los diferentes sentidos son fundamentales para enriquecer esa experiencia. Entonces, hagan uso del tacto, de los sonidos, del olfato. ¿Puedo acercarme a través del olfato a una obra de arte? Claro que sí, y hay experiencias muy relevantes sobre si puedo oler, por ejemplo, un bodegón. Cambio de relaciones de poder, y es cómo dejo de llamar beneficiarias a las poblaciones, sino que son mis aliados, son mis coequiperos. Y todo esto redunda en el mensaje transversal a esta charla, y es la inclusión. Nada sobre nosotros sin nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias, y los dejo por si tienen preguntas, pues dejo este espacio. Y ahí en esa última diapositiva están las redes sociales de Movit, que es un emprendimiento que estamos realizando con Sebastián Piñeros y Germán Sarmiento, donde hacemos consultorías en accesibilidad, en inclusión, y desarrollamos también productos para poblaciones con discapacidad. Gracias por su atención, y doy paso si tienen alguna pregunta o comentario que hacer. Sí, muchísimas gracias, Margarita, por tu excelente participación y por compartir con nosotros modalidad de artes. Y como bien has dicho, las artes tienen múltiples posibilidades, vamos a decir, para poder atender a las diferentes situaciones de discapacidad que se presenten en nuestros estudiantes, no solamente en los museos, que esta experiencia también nos sirve para nosotros en nuestros centros educativos. Entonces, queda aperturado este espacio para hacer algunas preguntas o algún comentario que quisieran hacer. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Vega, de la modalidad en artes de la Romana, República Dominicana. Y me gustaría saber si usted recuerda algún tipo de anécdota del beneficio o el impacto de este tipo de inclusión. Si recuerda alguna. Sí, pues ahorita se me vienen a la cabeza como muchas, pero recuerdo especialmente
cuando en una visita guiada de percepción táctil era un grupo de niños y llegó como el monitor, se dieron cuenta pues que era una persona con discapacidad visual, además porque esto lo recuerdo también como parte de la anécdota, porque él tenía su perro guía. Entonces, lo primero fue como los niños, como, ¡ay, un perro en el museo! Y estaban encantados con el perro. Y esto también para recordarles que los perros guía tienen acceso a todos los lugares, instituciones, son los ojos, están trabajando para una persona con discapacidad visual. Y cuando llegaron estos niños, bueno, aparte de que les llamó mucho la atención el perro, pues empezaron a preguntarle al monitor que cómo los podía guiar él. Les sorprendió mucho que una persona que no podía ver les mostrara el museo. Entonces, ya el monitor pues habló con ellos, les mostró como su trabajo, su recorrido, y fue una experiencia muy bonita, pues anecdótica sí, porque los niños estaban asombrados, hicieron un montón de preguntas de cómo una persona ciega podía recorrer un museo y hablarles de algo que no veía, pero también creo que el mensaje que hay detrás de esto y es cómo con los niños pasa muy seguido, cómo se asombran, cómo se maravillan, y en este caso no solo con las piezas, sino con eso, cómo una persona que no ve puede mostrarme algo. Y ese es un mensaje muy bonito y pues sí, si bien si no nos da mucha risa, por lo menos sí me recuerda a mí algo muy grato de este tipo de experiencias. ¿Sí, alguien más que quisiera comentar algo o hacer alguna pregunta? En el ámbito escolar, o sea, ¿tienen ustedes alguna experiencia o sea, de todo esto que has contado ya desde el museo? O sea, pero alguna experiencia, o sea, ¿cómo se traduce esto al ámbito escolar? Si pudiera contarnos un poco acerca de ello. Sí, por ejemplo, creo que hay estrategias que utilizamos en los museos que funcionan perfectamente en la escuela. Por ejemplo, si usted está realizando un taller de lectura en voz alta y tiene dentro de su grupo chicos con discapacidad visual, puede incluir a la lectura piezas táctiles. Puede ser un recurso muy útil, o piezas, o también algunas esencias para, no sé, si usted está haciendo lectura de un cuento donde se nombran algunas frutas, no necesita tener la réplica de la fruta, sino que puede, por ejemplo, conseguir frascos de esencias y pasar ciertos aromas para evocar relaciones con el objeto real. El uso de réplicas táctiles también para públicos con discapacidad visual es supremamente útil en la escuela. Los mapas táctiles tienen el mismo principio de los mapas, de cómo se le enseña cartografía a través de mapas táctiles a los chicos en las escuelas. Esto de la teatralidad es un recurso que le sirve a todos los chicos, pero también si en su equipo, si en su grupo hay niños o jóvenes con discapacidad auditiva, no todos los jóvenes saben lengua de señas de República Dominicana, supongo. Entonces, lo que podría hacer es cómo utiliza su cuerpo como medio de comunicación. Entonces, pienso que todas estas experiencias se pueden adaptar con éxito a la escuela. En el encuentro de hoy, titulado Experiencias hacia la construcción de una oferta de servicios educativos inclusivos en museos, se evidenciaron formas de promover dinámicas de inclusión y accesibilidad que generan procesos de democratización cultural a través de prácticas inclusivas donde público con o sin discapacidad participan en la construcción e implementación de ofertas educativas accesibles a través de la exploración multisensorial de los museos.
De esta manera, les agradecemos a todos su asistencia y les invitamos a participar en los próximos talleres organizados por la Dirección de Educación Modalidad en Artes del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Les esperamos.